A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Esa es la escritura que tiene usted también, ¿verdad? Mucho en estos últimos días me ha puesto Dios a insistirles a que descubramos lo espiritual, lo que es nuestro, que no es nada más leer la Biblia y entender la Biblia. Uno puede leer la Biblia y entenderla, pero hace falta la revelación espiritual. Cuando nosotros tenemos la revelación espiritual, vivimos de otra manera. Tenemos la seguridad de mantenernos firmes hasta el final. El Señor Jesús habló del bautismo del Espíritu Santo y les dijo a sus discípulos: va a venir sobre ustedes el Espíritu Santo, algo que el mundo no puede recibir, está ajeno, le es desconocido. Ellos no saben nada de eso. Dice: ustedes van a recibir el Espíritu Santo. El mundo no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen, porque mora con ustedes y estará en ustedes. Y dice: van a recibir el Espíritu Santo para que esté con ustedes para siempre. Cristo les dijo: yo soy el mismo Dios manifestado en carne, pero yo no voy a poder estar con ustedes todo el tiempo, porque me manifesté en esta forma humana, porque esta humanidad tiene que ir al sacrificio. Así es que solamente los voy a acompañar desde aquí que les hablo hasta que yo muera y resucite, y ya no voy a estar con ustedes. Pero en lugar mío, en lugar del Dios hombre con nosotros, tendrán al mismo Dios Espíritu en ustedes. Y así se van a mover. No se van a mover por sus sentimientos, por sus emociones, cosa que hacen muchos cristianos, desde predicadores que se mueven por lo que sienten o por lo que no sienten, pero no se mueven por el Espíritu que debe morar en ellos. Y nosotros, hermano, hermana, no estamos para movernos como nosotros sentimos o queremos o pensamos. Estamos para dejarnos mover por el Espíritu Santo que ya mora en nosotros. A mí me da tristeza por la ignorancia que muchos, aún líderes, manifiestan. Usted va a escuchar a muchos líderes aún que dicen: bueno, Dios quiere que haga esto y ha estado luchando conmigo. Dios no lucha con nadie, hermano. Dios no hace eso. El Dios a quien yo le predico, el Dios a quien yo conozco, no pelea con nadie. A alguien le llama, lo invita, y si ese no quiere, lo deja. Así de sencillo. Él no va a estar luchando, y que ya tengo 20 años que el Señor está insistiendo que tome la obra de la iglesia, que tome el pastorado, pero yo he estado ahí luchando con el Señor. Perdóneme, ese está fuera del camino. ¿Estamos entendiendo? Pongamos atención en lo que dice la palabra de Dios. Léamelo. Lucas 7:28. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta
que Juan el Bautista. Pero el más pequeño del reino de los cielos es mayor que él. Ponga atención en esto. Esto lo dijo el Señor. Esto lo dijo el mismo Cristo, el mismo Dios en forma humana. Él conocía a todos los demás profetas antes de Juan. Y dijo: de los que nacieron de una mujer, está hablando del tiempo pasado, no hay uno mayor que este. Juan el Bautista, es el mayor. Es al que se le ha dado una tarea para llevar a cabo, y la ha llevado a cabo al pie de la letra. No hay mayor hombre que Juan el Bautista. No hay mayor profeta. Juan el Bautista era el último de los profetas del Antiguo Testamento. Ahí venía Juan y venía bajo la unción del Espíritu Santo de una manera gloriosa. Dice la palabra de Dios que venía en el poder que venía el profeta Elías. Pero me llama la atención esto que dice la Sagrada Escritura: no hay un profeta más grande que Juan. Pero hace alusión al reino de los cielos que venía presentando Juan, y que muchos hombres allá en Mateo capítulo 3 versículo 2, Juan dijo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en el verso 5 dice: y salía a él Jerusalén, o la gente de Jerusalén, y salía la gente de alrededor del Jordán y de Galilea, y confesaban sus pecados, se arrepentían, confesaban sus pecados, y luego Juan los bautizaba en señal de haberse arrepentido. Ahora, si Juan el Bautista venía diciendo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, y si una persona se arrepentía, ¿qué sucedía? Óigame bien. Juan venía diciendo: arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. Si una persona se arrepentía, era que estaba recibiendo al reino de los cielos que estaba llegando, y era que por su arrepentimiento se estaba amistando con Dios, y entonces las puertas del reino de los cielos estaban abiertas para él. ¿Me está entendiendo, hermano? De manera que no estamos viviendo el reino literal del pueblo de Israel. En las profecías del Antiguo Testamento, Dios habló a través de varios profetas y dijo que iba a haber un reinado literal donde Cristo reinaría sobre Israel. Pero acuérdese que cuando vino Cristo, el pueblo de Israel lo rechazó. Y al rechazar el pueblo de Israel a Cristo, ya no se pudo establecer el reino literal sobre Israel. Pero el reino se estableció, porque venía diciendo: arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. Si el pueblo de Israel no recibía el reino de los cielos, el reino de los cielos no se iba a regresar. El reino de los cielos no se iba a ir otra vez. Ya había venido. Además, que no solamente había venido el reino de los cielos. Juan estaba hablando y decía: el reino de los cielos se ha acercado. Pero a la vez decía: detrás de mí viene uno, el cual es más poderoso que yo. ¿Y cómo es eso?
Si el mismo Señor dijo ahí donde leemos en Lucas 7:28 que de los nacidos de mujer no había uno más poderoso que Juan el Bautista, no había uno más grande que Juan el Bautista, y él era uno nacido de mujer. No sé si me explico. Dijo el Señor: no hay uno más grande que Juan el Bautista. Pero cuando el Señor llega, acuérdese que el Señor se bautizó, Juan el Bautista lo bautizó. Y la Biblia dice que siendo Juan el Bautista tan grande, viniendo en tanto poder, era que cuando el Señor llegara, lo viera como cualquier otra persona. Pero cuando el Señor Jesús estuvo en la fila de los que se iban a bautizar, y llegó el momento cuando estuvieron frente a frente, mirándose a los ojos, aquel gran hombre, aquel que era más grande que todos los hombres, le empezaron a temblar las corvitas, le empezaron a temblar las rodillas, porque tenía delante de él a alguien más grande. Él lo había dicho: detrás de mí viene uno que es más grande que yo. Bendito el Señor, bendita misericordia de Dios. Detrás de mí viene uno más grande. Y cuando estaba el Señor delante de él y dijo: tú vienes a mí, tú vienes a que yo te bautice, yo debería ser bautizado por ti. Yo soy otro hombre pecador como el resto de los demás. Tú eres el mismo Dios que se ha manifestado en medio de nosotros. Yo no puedo permitir que tú, Señor, me bautices. Yo no puedo permitir que tú vengas para bautizarte, Señor. ¿Sí me entiende, hermano? Grábese esto. Acuérdese de lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es muy clara. Lucas capítulo 7 versículo 28. Cristo dijo: os digo que entre los nacidos de mujeres no hay otro mayor profeta que Juan el Bautista. Pero note esto: pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Para llamar la atención de la gente, yo le puse ahí en el encabezado del tema: el cristiano más grande que los profetas. Así lo dice literalmente, aunque no está menospreciando la posición de Juan el Bautista, no está menospreciando el Señor Jesús, lo que Juan el Bautista hizo, porque era algo glorioso. Pero lo que sí está exaltando es la posición de aquel que ha creído en Cristo. No sé si me explico. Porque ahí no está hablando de los que moran en el reino de los cielos, allá en la gloria. Ahí está hablando de los que por arrepentirse fueron admitidos en el reino de los cielos. Usted y yo, mi hermano, mi hermana, estamos ya dentro del reino de los cielos, dentro del reino de Dios espiritual. Cristo les dijo a sus discípulos en una ocasión: no teman, manada pequeña, porque a Dios le ha placido darles el reino. A Dios le plujo, Dios quiso entregarles el reino. El reino de Dios se nos ha entregado a nosotros y nosotros nos hemos entregado al reino de Dios. El asunto es que espiritualmente ya moramos en el reino de Dios. ¿Me entiendes, hermano? Mira lo que dice Cristo. No está menospreciando el ministerio de Juan el Bautista de ninguna manera. Está exaltando la posición tuya y la posición mía. Por eso dice: de los nacidos de mujer no hay otro mayor que Juan el Bautista.
Este es el hombre que venía en todo el poder de Dios. Este hombre venía con una manifestación del poder de Dios, dice, para que los padres se reconcilien con los hijos. Ya lo vamos a leer después. Dice, Juan el Bautista venía con un mensaje que los hombres se arrepentían y se amistaban con Dios inmediatamente. Hermanos, Juan el Bautista era una amenaza para el reino de Satanás, porque venía un solo hombre aparentemente sin letras, ignorante, de allá del desierto, con un pedazo de cuero nada más cruzado aquí en el cuerpo y un pedazo de cuero amarrado en la cintura. Era todo. Cualquiera diría, ese está loco. Cualquiera diría, ese ignorante nunca fue a la escuela. Cualquiera diría, ese hombre no tiene ninguna cultura, nada. Pero venía, hermanos, bajo el poder de Dios, de tal manera que él solamente venía gritando y detrás de él venía la gente cayendo de rodillas. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia dice que los soldados escuchaban y decían, Señor, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues no anden tomando dinero de la gente para hacer trampas por ahí. Hagan lo correcto. La gente inmediatamente, hermanos, sentía que había que cambiar, o ya sentía que había cambiado. Venía con ese poder de Dios. Se movía el poder de Dios en el ministerio de Juan tremendamente. Un hombre, dice, usado por Dios tremendamente. De los hombres nacidos de mujer, dice, no hay otro mayor que este. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, no allá en la gloria, aquí en la tierra, el que había entrado al reino de los cielos. Date cuenta, hermanos, de lo que tenemos tú y yo espiritualmente. Date cuenta de nuestra posición. Pero, hermano Rodríguez, no le entiendo. Vamos a leer una vez más Efesios capítulo 2, versículo 2, a ver qué dice la palabra de Dios. Grábese esto, hermano, hermana, por favor. No tome en cuenta como que el Señor Jesús está menospreciando a Juan, o que los profetas eran más pequeños o menos poderosos, o que eran menos en calidad espiritual. No veamos eso. Veamos nuestra posición. Grábese eso. Oiga esto. Nosotros, permítame, nosotros necesitamos descubrir nuestra posición. ¿Cuál posición, hermano Rodríguez? Ahí dice, Juan el Bautista venía ungido de una manera gloriosa. Este era el más grande de todos los hombres, pero el más pequeñito en el reino de los cielos tiene más fuerza que él. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista venía profetizando el reino de los cielos, pero todavía el reino de los cielos no se manifestaba en todo su poder. Él venía apenas anunciando. Isaías, Jeremías, todos ellos que anunciaron acerca del reino de los cielos, solo lo anunciaron, solo lo vieron de lejos. Pero tú y yo entramos, tú y yo lo gozamos, tú y yo lo disfrutamos, tú y yo estamos dentro del reino de los cielos. Mira, una vez más, grábate esto. Ahí donde dice, pero en el reino de los cielos, el más pequeño es más grande que Juan el Bautista. Aquí lo que está revelando el Señor es la grandeza de los redimidos, o sea, la posición de los que hemos creído en Cristo. Una vez más le recalco, si usted ha creído en Cristo, ¿quién ha creído en Cristo? Una vez más, ¿quién ha creído en Cristo? Oye, Cristo venció al pecado, y el pecado nos tenía cautivos a nosotros. Estábamos cautivos, esclavos del pecado.
Cuando tú crees en Cristo, aunque haya sido el drogadicto más empedernido, aunque en tu matrimonio haya sido el matrimonio que siempre se pelean, hace unos días vino una parejita aquí que según se pasaban la vida peleándose y la noche anterior habían hecho un movimiento tremendo, pero aquí estaban ese día, ese domingo, y pasaron conmigo y cada uno me dijo lo que hacía. Algo terrible, no se podían soportar, pero les digo, denle gracias a Dios que ya llegaron al Señor, porque acá las cosas cambian. Acá el Señor se encarga de cada uno. Grábate esto. Dice, de los nacidos de mujer, de los hombres nacidos, desde que Dios empezó a tratar con los hombres hasta Juan el Bautista, dijo, ninguno es mayor que Juan el Bautista. Miren la grandeza de Dios en el ministerio de Juan. Pero dijo el Señor, pero en el reino de Dios o en la iglesia del cuerpo de Cristo, el hermanito que menos habla tiene un privilegio más grande, porque allá era el Antiguo Testamento, acá es el Nuevo Testamento. Porque allá todavía no moría Cristo y acá ya murió. Porque allá todavía no resucitaba Cristo y acá ya resucitó. Porque allá todavía no se derramaba el Espíritu Santo sobre todos y acá ya se derramó. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Aleluya. No mantengas tu mirada pensando que el Señor Jesús está menospreciando a Juan y lo está apocando. No, hermano. Mira en qué lugar te está revelando que estás. Esa es la revelación hoy. Y yo le digo, muchas veces nosotros podemos leer escritura tras escritura y no descubrir estas cosas tan gloriosas. Si lográramos descubrir cada una de estas cosas, imagínate cómo nos estaríamos moviendo. Porque podemos ver el ministerio de Elías, de Jeremías, de Isaías, el ministerio de Abraham, todos los hombres que Dios usó. Pero hoy estamos mejor que todos ellos. ¿Pero cómo, hermano? Es que ellos solamente fueron instrumentos para apuntar hacia Cristo. Y ya Cristo vino. Y cuando tú llegaste, ya todo estaba realizado. Hace más de 2000 años que Cristo Jesús murió. ¿Por quién crees que murió Cristo? Cristo murió por los pecados de toda la humanidad. ¿Tú crees que Cristo murió por los pecados de toda la humanidad? Entonces, si Cristo murió por toda la humanidad quedó muerta con Cristo. ¿Tú crees que Cristo resucitó? Fíjate bien, Cristo murió llevando el castigo de tus pecados. La Biblia dice que había una gran lista, eso lo dice en Colosenses, que había una gran lista de tus pecados y de los míos, de todo lo que habíamos transgredido de la ley de Dios, una gran lista. Y dice que cuando Cristo murió, se borró aquella lista. Con su sangre nos limpió. ¿Te das cuenta, hermano, hermana, por qué es que yo llevo el mensaje por todos lados y por qué no me importa lo que tenga que pagar aunque no tenga el dinero? Por fe tomo aquello, por fe me meto llevando la palabra de Dios. ¿Pero por qué, hermano Rodríguez? Porque ya Cristo murió por todos. Toda la humanidad está muerta con Cristo. Pero como Cristo resucitó por toda la humanidad, así como murió por los pecados de toda la humanidad, también resucitó de entre los muertos. Nos tomó con Él para morir. Nos tomó con Él
para sepultarnos y nos tomó con Él cuando resucitó. De manera que toda la humanidad murió con Cristo hace 2000 años cuando Él agonizó. Ahí murió toda la humanidad. Eso lo dice allá en 2 de Corintios 5:14. Porque uno murió por todos, entonces todos murieron. Todos están muertos. Pero si Cristo resucitó, todos están resucitados. ¿Sabes dónde está el problema? En que no hay quien les diga a todas las gentes que andan en pecado y en maldad, no hay quien les diga que Cristo murió por sus pecados, que los incluyó en su muerte y que fue a la sepultura y se los llevó con Él, pero que resucitó y resucitaron con Él. Cuando uno le dice eso a la gente y la gente cree en aquello, ellos sienten la libertad. Son libres del pecado. Ya Satanás no los gobierna. Ya Satanás no los controla. Oh, hermano, el pecado es terrible. Uno no le puede decir que no. Había veces que yo llegaba a buscar a mis amigos a las 2 de la madrugada y de afuera les tiraba un grito. Mencionaba su nombre y por ahí salía el amigo todo adormilado y le decía yo: vengo por ti. Y de pronto la mujer por allá a un lado, usted sabe, disgustada, haciendo una cara muy fea, de enojada, y decía: mira mi esposa cómo está. A mí qué me importa cómo está tu esposa, yo vengo por ti, vámonos. Y nos íbamos, o llegaban otros por mí y nos íbamos. Uno no podía decirle al pecado que no. Mi madre me decía: hijo, ya deja el vicio. Yo no podía dejar el vicio. Eso le pasa al vicioso. La madre llora, lo abraza y le dice: no me amas. Y el hijo dice: tú sabes que te amo, es que no dejas el vicio. El hijo sí ama a la madre, pero no puede dejar el vicio porque lo tiene cautivo. Es reo del vicio, lo tiene esclavo el vicio. Por eso hay veces que al drogadicto la madre siempre lo perdona y lo admite, y cuando menos se acuerda ya lleva un cargamento de televisión y refrigerador y todo se lleva. Y luego se le dice: ¿sabes qué? Vete de acá. Él es reo del vicio. Yo no podía decirle no al vicio. Mi madre me lloraba y me decía: apártate de eso. Yo no podía apartarme. Pero un día, cuando vine acá a Estados Unidos, un hombre predicaba que Cristo había muerto. Un hombre predicaba que Cristo había resucitado. Y yo creí que Cristo murió. Y yo creí que Cristo resucitó. Y yo sentí algo que me invadió en todo mi ser. Y ahí es donde yo les digo: aquel hombre se bajó de donde estaba predicando. Yo creo que por eso yo no puedo estar detrás del púlpito, porque yo estaba así como está usted acá, y el hombre estaba predicando allá atrás. Estaba predicando de Cristo, que lo abofeteaban, que le arrancaban la barba, que se burlaban de él, que como sabían que era el rey de los judíos, le pusieron una capa por ahí para burlarse de él. Y él lo describía como le agujeraron
las manos con los clavos y sus pies, y cómo lo coronaron de espinas. Todo lo estaba detallando tan claro. Yo entendí que Cristo murió y que Cristo resucitó. Y todavía llegó el predicador a donde yo estaba, y yo para entonces ya estaba llorando. Yo no iba a llorar a aquel lugar, pero ya estaba llorando. Y viene el predicador a donde yo estaba sentado y me miró a la cara y me dijo: levántate, pecador, me dijo. Y yo me levanté y temblaba así. Vete al altar y llora tu pecado, pecador. Y yo me fui. Cuando yo caí a los pies del Señor allá en el altar, yo sentí que algo se me arrancaba. Yo sentí que se me desgarraba el alma. Y yo sentí que había una nueva vida en mí. Y de ahí en adelante ya el pecado no podía gobernarme. Oiga lo que le voy a decir. Y no quiera compadecerse del que se mete en pecado, mostrando usted su ignorancia. Perdóneme que le diga. Si este que le está hablando le habla en contra del adulterio, y de pronto por allá parece que el hermano Rodríguez anda de adúltero por ahí, déjeme decirle, es porque le gustó meterse en esas cosas. Si de pronto el hermano Rodríguez anda cometiendo fraudes por ahí, es que le gusta andar en eso. Pero no diga: no supe cómo lo hice, no supe cómo caí. Sí sabe uno cómo cae. Pero la diferencia que tenemos los cristianos es que ahora podemos decirle al pecado no. Cuando el pecado nos está tentando, cuando como el pescador nos tiran el anzuelo y ahí está la carnada moviéndose, nos quedamos mirando la carnada, tarde o temprano vamos a caer. Acuérdese de José el soñador, el hijo de Jacob. Dice la palabra de Dios que José, hermanos, estaba solo por allá en un lugar, y llegó la esposa de su patrón, del que lo gobernaba. Y como era un joven muy apuesto, muy guapo, a la mujer le pareció que podía tomarlo, pues ella era la esposa del patrón de él. Y vino y le dijo: ¿sabes qué? He venido porque quiero que duermas conmigo. Y José dijo: no, perdóneme. En primer lugar, usted es la esposa de mi jefe. En segundo lugar, soy hijo de Dios. Y ella le dijo: pero no hay nadie aquí. Pues aquí no, pero allá sí. Nadie nos ve, de los hombres no, pero Dios sí. Nada te cuesta, no, sí me cuesta mi honra con Dios. Con ustedes no pierdo nada, pero con Dios sí. Y la mujer dijo: este no se me escapa de la manera que sea. Y lo agarró de la camisa, y sabe Dios qué más quería hacer. Y José dijo, como el venadito: patitas para cuando las quiero. José dijo: aquí dejo a esta mujer. Y la mujer se aferró de la ropa. Y José dijo: te dejaré la ropa, pero mi honra no. Te dejaré la ropa, pero el lugar que tengo con Dios no te lo dejo. Y salió corriendo. Por causa de eso lo metieron a la cárcel y lo culparon. Dijo: no me importa, pero no ofendí a Dios. Y como no ofendió a Dios, allá en la cárcel, allá lo bendijo Dios. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Hermano, hermana, tú y yo ya no somos cautivos, ya no somos esclavos del pecado, ya no somos esclavos de Satanás, ya no somos esclavos de la muerte espiritual. La muerte espiritual es la separación de Dios. Ya estamos unidos con Dios, ya es nuestro Padre. Nada más no te entretengas mirando ahí la tentación, porque te vas a caer. Hermano Rodríguez, nada más yo no, yo también. Si el diablo me pone la carnada y me le quedo mirando ahí,
pues ya denlo por muerto a Rafael Rodríguez. Aquí es donde hay que huir. Aquí es donde hay que salir corriendo. Había una hermana que se convirtió a Cristo y de pronto descubrió que el esposo la engañaba. Él nunca se convirtió, pero el esposo la engañaba y había mandado una carta a sus familiares a México, el esposo, diciendo que le aconsejaran a ver qué hacía, porque la esposa, que era la hermana que se había convertido, que ya no la quería, y que hacía tantos años, casi los años que tenía de estar acá, que tenía una americana y quería más a la americana que a la esposa que traía de allá de México. La hermana, limpiando por ahí la casa, vio que cayó una carta, la abrió y se dio cuenta de lo que decía el hombre. Tenía 2 niñitos, salió con sus niñitos por la calle, no sabía qué hacer, se le vino el mundo encima. Hermanos, yo recogí a esa mujer y la tuve en mi casa por 4 años. 4 años. Total que al final hasta me gané la enemistad de él. Y un día llegó hasta la puerta de mi casa y me gritaba y me retaba a golpes y me decía una de barbaridades ahí. Y por un lado algo me decía ahí adentro: pero hombre, si eso te encanta a ti, salte y date unos con ese. ¿Qué te dura? ¿Qué te dura, hombre? Ni siquiera para empezar. Pero algo me decía ahí adentro: ¿pero qué no extendiste tus manos para que yo te las atara? Tú ya no puedes. ¿Y sabes qué hice? De estar detrás de la puerta en la casa donde vive este hombre, a la puerta de la entrada, ahí estaba yo detrás, con la puerta cerrada, con el cerrojo, y el hombre por fuera gritándome. Pues estando detrás de la puerta, yo dentro de la casa, por temor a no salir, me fui al baño más retirado y me metí al baño y me encerré también, por si acaso se metía. Si se metía a la casa tenía que sacarme del baño. Pero ¿por qué huir, hermano Rodríguez, si te encantaba? ¿Por qué huir? Yo me acuerdo que una vez me peleé con un hombre y lo llevé como media cuadra a golpes. Y había gente que me miraba, y la familia de él y todo, y a mí no me importaba. Mi padre y mi madre estaban por allá avergonzados de mí, pero yo me cegaba completamente. Por eso cuando esas cosas se me aparecen, yo corro, yo huyo. ¿Por qué? Porque ahora dependo de alguien más. Ya no soy yo, ya es Cristo en mí. Ya no puedo. Una vez más, grábate esto: Cristo está haciendo la diferencia de lo que se anunció en el Antiguo Testamento y lo que se cumplió en el Nuevo Testamento. Y me llama la atención lo que cita el Señor. Dice: aquí tienen a Juan el Bautista, que es el último de los profetas, el más grande de los profetas. Pero en el reino de los cielos, a donde ustedes entran ahora, el más pequeñito es mayor que Juan. Para que sepamos lo que tenemos. Allá en lo que le iba a leer en Efesios capítulo 2, ¿qué dice en el verso 2? Ponga atención. En los cuales habla de los pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Dice: ustedes anduvieron en pecado en otro tiempo. Y luego, siguiendo la corriente de este mundo. Quédese ahí un poquito.
Dice, ustedes andaban en pecado. Les está hablando a los cristianos de la iglesia en Éfeso. Ustedes andaban en los pecados de este mundo, siguiendo una corriente. Eran arrastrados como en una corriente. Ustedes no se podían libertar, como quien lleva una corriente de agua, una inundación, a una persona o algún animalito. Ahí lo lleva y no se puede salvar. Y ha visto usted cómo los envuelven y por allá los mata. Ustedes iban en esa corriente de pecado. ¿Y qué más? Conforme al príncipe de la potestad del aire, conforme a la voluntad de Satanás. Satanás te llevaba. Espero que ya no te lleve, hermano. Espero que ya no te llenes de ira como antes. Espero, hombre, que no te llenes de celo por tu mujer como antes. O mujer, que no te llenes de celo por tu hombre como antes. Espero que ya no te andes peleando con otros como antes. Espero que ya no dudes como antes. Porque antes éramos llevados en una corriente. Satanás nos llevaba conforme al príncipe de este mundo. ¿Qué más? Oiga, el espíritu Satanás que ahora opera en los hijos de desobediencia. Deténgase. ¿Y sabes qué está diciendo? El apóstol Pablo les está diciendo a los efesios: acuérdense que ustedes eran gobernados por el pecado. Eran llevados como en una corriente. Una fuerza los llevaba y los controlaba y los hacía que cometieran todo tipo de pecado. Satanás los llevaba cautivos. Y dice, pero Satanás todavía está activo en aquellos que desobedecen a Dios. Qué tremendo. ¿Qué está diciendo el Espíritu Santo? El Espíritu Santo está diciendo algo similar a lo que leímos. Está buscando el Espíritu Santo que valoremos lo que tenemos. Dice, antes eras arrastrado por el pecado. El pecado te gobernaba, tenía autoridad sobre ti. Ya no tiene. Antes Satanás te llevaba como en una corriente, una influencia satánica que no te podías libertar. Ya no tienes ese problema. Ya eres libre. ¿Será que aquel que el Hijo lo libertare, dijo Cristo, será verdaderamente libre? Cristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. ¿Me estás entendiendo, hermano? Entonces dice, el pecado te gobernaba y te arrastraba. Ibas conforme a la voluntad de Satanás. Satanás todavía está gobernando sobre los que no se han entregado. Por eso yo les digo, hermanos, hermanas, yo no sé quiénes son cristianos aquí. ¿Quiénes son cristianos aquí? ¿Quiénes son cristianos aquí? Entonces, usted ya fue arrancado de esa corriente. Ya lo arrancó Cristo de las garras del pecado. Ya lo arrancó Cristo de la voluntad de Satanás. Ahora lo que quiere Dios es que se mire usted dónde está y mire dónde están los demás que no conocen a Dios, los que todavía están bajo el poder de Satanás. Y mire lo que dice enseguida, ponga atención. Entre los cuales también todos nosotros vivíamos, tiempo pasado, en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Ahora mírese dónde está, mire lo que dice. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Oiga esto. Enseguida, ¿qué dice? A ver, otra vez. Pero Dios, oiga esto,
éramos llevados por el pecado en una corriente que no se podía controlar. Satanás nos gobernaba y hacía lo que quería con nosotros. Satanás todavía opera en aquellos que no se han entregado a Cristo. Pero mire lo que usted tiene y lo que yo tengo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, oiga, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Deténgase ahí. Esto está pesado, esto está tremendo. Aún nosotros, ¿qué dice? Oiga, aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida. Oiga esto: cuando Cristo murió hace 2000 años, tú y yo éramos enemigos de Dios. Estando como enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Qué tremendo. No murió porque nosotros éramos buenos. Siendo malos, sabiendo aún que multitudes no creerían en Él, sabiendo aún que multitudes no les importaría que Cristo hubiera muerto en la cruz, así murió Cristo. Aún estando en nuestros delitos y pecados, cuando todos estábamos en cualquier cosa. Hermano, yo no. Sí, tú también. Pero ¿cómo, hermano? Porque cuando Cristo murió, tus antepasados ya existían. Pues si no, ¿de dónde vienes tú? Pues en tus antepasados estabas tú y estaba yo. Fíjate bien, aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, cuando estábamos para la condenación, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Lo que Dios quiere es que nosotros miremos lo que tenemos hoy por Cristo Jesús. Aún estando muertos, sígale, hermano. Nos dio vida juntamente con Cristo. Esa ya la estamos viviendo, esa ya la estamos gozando, porque ya creímos en Cristo. Ya estamos viviendo la nueva vida, la vida espiritual. ¿Por qué seguir viviendo la vida antigua cuando ya tenemos la nueva? Otro día te voy a hablar de lo que dice el apóstol Pablo. Ya quítate la vestimenta vieja y vístete del nuevo vestido. Mira lo que dice al final. Oye esto: y juntamente con Él nos resucitó. Ahí está claro lo que te decía hace rato. Juntamente con Cristo morimos, porque Él murió por nosotros. Como tú te llames, cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, ahí tú estabas muriendo con Él. Aunque naciste últimamente, pero ahí estabas muriendo juntamente con Él. Cuando Él estaba resucitando, ahí estabas resucitando tú también. Por eso cuando te hablaron de Cristo que murió y resucitó, ya nada más se hizo real aquello, que ya estás con Cristo. Y dice ahí una vez más, léame esa parte: y juntamente con Él nos resucitó. Si morimos con Él, también resucitamos con Él. Hace más de 2000 años, cuando Él murió y resucitó. Hace tiempo, cuando a ti te hablaron del Evangelio, ahí se hizo real lo que Cristo llevó a cabo, porque te predicaron lo que Cristo llevó a cabo allá, y se hizo real en ti. Tuviste la nueva vida. No tuviste otra religión. Para tener otra religión, mejor no decir que somos de Dios. Dios no quiere otra religión. Dios quiere nuevas criaturas. Dios quiere hombres y mujeres nacidos de nuevo. No quiere religiosos. ¿Qué termina diciendo? Asimismo, nos hizo, tiempo pasado, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Oye esto: Cristo murió en la cruz, murió por tus pecados y por los míos. Ahí nos incluyó por nombre, ahí nos incluyó.
Cristo fue a la sepultura, ahí nos llevó a la sepultura. Cristo resucitó, ahí nos resucitó. Cristo se fue a su gloria y allá está en la gloria, allá nos llevó. Por eso dice ahí, y nos sentó con Él en lugares celestiales con Cristo Jesús. No estamos sentados aquí en las bancas de la iglesia, estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús, donde está aquel que murió por nosotros y resucitó por nosotros. Ahí estamos también nosotros. Si Cristo está en gloria, nosotros estamos en gloria. Y no te olvides jamás que el día que creíste en Cristo, se escribió tu nombre en gloria, se escribió tu nombre en el libro de la vida. Por lo tanto, allá en la gloria tu nombre es conocido, tu nombre es recibido. Cuando tú vayas allá, tu nombre tiene que estar en gloria. Estamos aquí en esta tierra, estamos caminando por algunos pocos años en Cristo o muchos años en Cristo, pero solamente vamos de pasada. Hermano, hermana, este mundo no es nuestro hogar. Este mundo estamos de pasada nada más. Vamos de paso por este mundo. Hoy, mañana o pasado mañana viene Cristo y nos va a llevar a todos los que estemos listos. Hoy, mañana o pasado mañana te vas a morir. Qué bueno que te mueras, pero ojalá que te mueras creyendo en Cristo. Qué bueno que te mueras, pero ojalá estés bien con Dios, porque tú te vas a identificar con Cristo Jesús en gloria. Dale un aplauso al Señor con todo tu corazón. Dale un aplauso al Señor con todo tu corazón. Hay algo hermoso. Hay algo hermoso, hay algo hermoso, hay algo hermoso. Hermano, hermana, ahí donde estás, si puedes, ponte de pie y dale gloria a Dios. Ya no puedo seguir porque el Señor ya no me permite, pero ahí donde estás, vamos, hermanos, a alabar a Dios. Si no puedes levantarte, no te preocupes. Si ya estás sintiendo la presencia de Dios, no te levantes. Ahí glorifica a Dios. Aquel que murió por ti te llevó con Él. Aquel que resucitó de entre los muertos resucitó contigo. Aquel que está en gloria te llevó con Él. Ya estamos tomándonos en cuenta en gloria. El Dios de los cielos nos toma en cuenta en gloria. Somos reconocidos en gloria. En cualquier momento nos vamos de este mundo y vamos a pasar a nuestra morada eterna. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Habla con el Señor, habla con el Señor. Hay algo especial. Se puede sentir la presencia de Dios, se puede sentir el poder divino. Glorifica a Dios en estos momentos. Hay algo hermoso, hay algo especial, hay algo especial, hay algo hermoso. Hay quien está sintiendo la presencia de Dios. Hay quien ha reconocido la palabra de Dios y está sintiendo algo diferente. Aunque no sientas el poder de Dios, pero sientes una seguridad. Aunque no sientas que tiemblas, pero sientes una tranquilidad. Sientes que la palabra de Dios te hizo entender. Sientes que la palabra de Dios te hizo reconocer. Habla con el Señor. Habla con el Señor. Habla con el Señor. Hay algo hermoso. Hay algo hermoso. Dale gloria, dale honra, dale alabanza.